Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? El día de hoy vamos a continuar con la materia de antropometría y en esta ocasión vamos a ampliar un poquito el tema que empezamos en la clase pasada, que fue el tema de las siluetas. Recuerden que las siluetas tienen que ver con la forma particular de vestir de las personas en un momento determinado. Entonces, cuando estas formas de vestir contribuyen a un momento o a una época histórica, se vuelven referentes del momento al que pertenecieron. Las siluetas no son otra cosa que la ropa que le da forma al cuerpo, y esa forma la vamos a ver bien identificada en determinados momentos. Recuerden que estuvimos viendo la silueta eduardina, esa silueta donde pues hay una cintura exageradamente marcada con la intención de destacar, de hacer plano totalmente la parte de enfrente y llevar el volumen a la parte de atrás. Esta silueta duró algunas décadas, de hecho se fue transformando, pero finalmente a principios del siglo XIX cambia totalmente y es ahí donde tenemos una silueta diferente, una silueta en forma de rectángulo. Si pudiéramos utilizar una figura geométrica, veríamos que una silueta en forma de rectángulo es la que está presente. A veces a este tipo de vestidos le llaman vestidos de cajón. A veces se hacen comparativos como con un costal de azúcar o de papas o de cualquier situación en el que podríamos hacerle unos huecos y ponérnoslo como un vestido. Entonces, esta vestimenta estuvo de moda en la década de los, vamos a ver, como del 2010 al 2020, hasta que se empieza a transformar. Es la época de transición de la Primera Guerra Mundial, es decir, antes de la guerra, después de la guerra. Las mujeres dejan ese estilo acinturado tan incómodo para las mujeres, que además era propio de una clase social, y se generaliza a las mujeres que después de la guerra pues empiezan a ocupar puestos de trabajo. Viene la cuestión del voto femenino y muchas situaciones que hacen que la mujer se sienta liberada en su diario actuar, y entonces esta forma de vestir va a ser propia de esta época. Claro que ahorita lo vemos como muy del momento, pero había mucha reacción a vestir de esta forma. Las primeras mujeres que empezaron a vestir así eran las mujeres que trabajaban en los lugares públicos y en ocasiones pues no de tan buena fama, y entonces era una aberración que una mujer intentara vestir así. Pero poco a poco y con la guerra pues esto se fue transformando, y la evolución de la silueta la vamos a ver en la siguiente década. Ya para 1930, 1940, esta forma vuelve a cambiar. Ahora vemos que tenemos una silueta natural, digamos. Sí se cintura porque como tal sí se sigue conservando esa figura, pero no tan de reloj de arena. Vamos a dejar la forma natural del cuerpo en general, y que además se adapta pues a cualquier cuerpo. Esta silueta se ajustó un poco cuando viene la Segunda Guerra Mundial y se vuelve un poquito más corta la falda y más recta para evitar desperdiciar telas, y se va a transformar totalmente después de que acaba la Segunda Guerra Mundial. Después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fue muy restrictiva. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial es Hitler en contra de una ideología que prevalecía en Europa, y en donde él pues aseguraba que la raza aria pues era la mejor, y eso hace que esté en contra de la raza judía y crea una serie de conflictos a nivel internacional que finalmente terminan en 1945. A partir de 1947, esta colección, que es el estilo de Christian Dior, va a tener un impacto extraordinario en la sociedad, porque fue como un grito, como una forma de decir: la guerra concluyó y podemos continuar adelante. Esta forma de vestir que nos propone Christian Dior va a durar más o menos entre unos 15 y 17 años, hasta que viene la otra silueta, que ahora, si ustedes lo ven, la que estábamos viendo antes era como un reloj de arena. Nuevamente vuelve a tomar mucho auge la cintura, con unas faldas de corola como si fueran flores invertidas, y esta silueta va a prevalecer, les digo, como por aproximadamente 17 años. No es tan marcada
como la que veíamos en esta época, o sea, no llega a ser así. Sin embargo, empiezan a utilizarse fajas para ajustar el cuerpo, para ajustar la cintura, para darle forma, no tan agresivas como entonces, como la época eduardina, sin embargo, pues es la moda también utilizarlo. Entonces, después de algunos años de esta moda y con la aparición de la terlenca, viene la silueta línea A. Aquí vemos que la línea A puede prevalecer tanto en vestidos como en pantalones. Aparece el famoso pantalón pata de elefante, que era muy amplio de abajo, pero que conserva la silueta línea A. Entonces, ya sea que la línea A empiece y acabe a media rodilla, a media pierna, o que se prolongue hasta abajo, pero va a ser una silueta que va a prevalecer durante la década de los 70s. Y a partir de ahí, en realidad, vamos a ver que hay muchos cambios o transformaciones que se han quedado y que no se han modificado en mucho, o que nos han permitido ver la moda desde una perspectiva diferente, con el nacimiento de nuevas telas, con el nacimiento de nuevas propuestas en cuanto a las fibras que aparecen aquí, a la forma de comercializar la moda y en general a la manera de entender incluso las nuevas tecnologías que van a ser un parteaguas en este momento. Ya en los años 80 vemos estas enormes cabelleras electrizantes en todos los sentidos, y que en ocasiones pues estas se podrían recoger con una especie de enredo en el cabello que nos iba a dar este tipo de recogidos, como esta cola que tiene la chica aquí en la imagen, o que nos va a dar cabelleras muy muy cortitas en la parte de enfrente. Aquí se cortaba en esta parte de aquí, se dejaba mucho vuelo en la parte de atrás, o en el caso de los caballeros, que igual era el mismo corte, solamente que un poquito más corto, pero con un largo en la parte de atrás. Esto va a ser importante porque así como en otra época vimos que el sombrero era un elemento importante para destacar el rostro femenino, ahora vamos a ver que el cabello va a ser un elemento importante en este sentido. Y vean, por ejemplo, en este caso estamos viendo personajes famosos de alguna o de otra manera, que son personas famosas en el mundo de la farándula. Sin embargo, vean esta imagen, esta foto, donde tenemos gente cotidiana que se reúnen para tomarse una foto, y vemos exactamente la misma tendencia: cabellos no exactamente chinos, más bien ondulados, pero con mucho vuelo. Pues la técnica era hacer un poco de crepé, y por supuesto el uso de aerosoles, que empiezan a generalizarse justo en este momento. Por eso les digo que la moda tiene que ver también con lo que sale para hacerla. En este caso aparecen los aerosoles para el cabello, y entonces no se imaginan la gran cantidad que se tenía que utilizar pues para que ese cabello permaneciera así todo el día, porque evidentemente las personas pues no eran chinas. Entonces imagínense las personas que eran lacias. Creo que fue la época en que más sufrieron, porque pues una persona que es totalmente lacia y quererse dar esta imagen habitualmente, entonces implicaba utilizar muchos materiales para que el cabello permaneciera así. Pero aparte del cabello, observen algo que no habíamos visto tan marcado, y que es el uso de brazos descubiertos. Ya los brazos descubiertos se ven como una cotidianeidad, y entonces ese hecho va a ser un elemento importante en este momento. Otro elemento importante que, bueno, no vemos aquí muy marcado, pero son, el uso de pantalones cortos. Aquí los vemos como abajo de la rodilla. Esta prenda va a ser una prenda característica en este momento. También el hecho de que la ropa interior, que antes solamente interior, se vuelve exterior, como las playeras. Aquí vemos alguna chica que la tiene por ahí, una playera que utilizar una prenda en forma exterior pues no era lo conveniente, por eso eran prendas interiores. O tenemos el caso que también en la década de los 80 vamos a ver el uso de mucha hombrera, y eso va a hacer que pareciera que hacemos una silueta en forma de triángulo,
invertido, porque va a ser muy ancho de arriba y va a tender a cinturarse, pero no a la cintura, sino hasta la cadera. Estas prendas oversize o más grandes de lo cotidiano también en esta época surgen ya como unas prendas con características específicas en esta época. Ya en la década de los 20 veíamos que eran prendas sueltas, pero generalmente eran propias del cuerpo que las usaba, pero en este caso son mucho más grandes y de hecho empieza esta transformación hasta llegar a prendas hoy en día que son verdaderamente grandes. Aparte, la mezclilla nevada, como se le llamaba, los jeans nevados o las chamarras nevadas, en realidad se referían a este tipo de mezclilla que parece que está salpicado de nieve, justamente por eso de ahí el nombre, ¿no? Los aretes muy grandes, pues ahí los tenemos, tanto para hombres como para mujeres, y bueno, lo que les comentaba, que la ropa interior se vuelve exterior. Si esta chica se quita esa playera, esa chamarra, vemos que tiene una playera. O simplemente el no usar, como en el caso del caballero, que bueno, son personajes del mundo de la farándula, pero de alguna manera esa es la nueva forma de vestir que se adopta en este tiempo. Y bueno, en cuanto al elemento importante, pues hagan de cuenta que ahí el uso de grabadoras, las cintas, los cassettes, es el equivalente como un iPod ahora o como un celular a donde tienen toda su música, pero eso era muy característico de esta época. Observen los elementos que se van a ir transformando y que vamos a ir recuperando en nuestro momento. Ya no hay cambios tan drásticos. Otro elemento importante de los años 80 fueron los blazer, es decir, sacos sastre pero más casuales, no con ese terminado sastre tan trabajado que requiere pues de muchos forros para hacer ese efecto de telas muy duras. En este caso, más bien es un saco suelto, a veces con medio forro, a veces sin forro, que va a ser muy característico de esta época, y en hombres y mujeres el saco blanco largo o el blazer como se le llamaba. Y también va a aparecer el blazer pero arremangado, es decir, colores claros regularmente que son como, no son una protesta propiamente, pero son contrarios a los colores clásicos de la sastrería tradicional. Entonces vamos a ver sacos blazer color beige, color azul claro, color rosita, van a ser como los colores que van a estar presentes, y el blanco que se volvió como un clásico de estos momentos. Ahora, también en esta época, en la década de los 80s, también aparecen los llamados punk, o sea, estos chicos que forman parte como pues de una protesta social, que están en contra de todo y que lo manifiestan a través de su vestimenta. Y lo que hacen es utilizar grandes cabelleras pintadas, que regularmente pues también se tardaban horas en fijarse diversos productos para que quedaran totalmente paradas. Algunos de ellos utilizan incluso otros aditamentos metálicos que forman parte como de todo este glamour de esta época. Y bueno, pues chamarras de cuero y los pantalones de mezclilla que regularmente pues son rotos. En este momento regularmente hechos por ellos mismos, no era una moda llevar los pantalones rotos. Ellos les hacían esas roturas porque aún no se volvía una moda. Pero esta situación característica de esta época también tiene que ver con el heavy que aparece como tal, esta música pues entre electrónica, las propuestas de rock diferente, etcétera, que se van a manifestar de una forma diferente en la vestimenta. Y aquí podemos ver esta vestimenta heavy como en los momentos del nacimiento de estas tribus urbanas, que ya no van a ser una moda generalizada, sino que van a responder a sectores de la población que están interesados en algo en particular. En este caso, pues en la música, en la forma de estar en contra de las cosas, etcétera. Entonces vamos a ver esta moda que va a surgir como una moda urbana con diferentes grupos, y que en este caso vamos a ver pues un uso del color negro como algo cotidiano. Vamos a ver que se utilizan pieles en algún sentido, vamos a utilizar las botas militares como o sus variaciones como parte de esta moda, es decir, una moda que pareciera pues un tanto agresiva, porque también vamos a utilizar otros aditamentos que tienen que ver pues con elementos que parecieran
pues ser agresivos, que de hecho en su momento, cuando se veía a estas personas, pues así se consideraban, como que no te acerques con ellos porque te pueden asaltar, porque pues el surgimiento pues de tener tiempo para arreglarse el cabello en esa situación, para estar con estos grupos, pues tiene que ver un poco con la no actividad, o sea, con no tener mucho que hacer. Entonces era una forma de los llamados hoy ninis, pero que ni estudian ni trabajan, pero que cuando se reúnen pues se identifican con los demás haciendo estas cosas o practicando estas actividades, escuchando su tipo de música, etcétera. Incluso aquí en esta colección que tenemos aquí, en esta colección, bueno, no es una colección, en estas prendas que tenemos aquí, vemos prendas, por ejemplo, de Versace, vemos prendas de Mango, de Bershka, de Pull&Bear, de algunas marcas conocidas, Fendi, por ejemplo, o de Yves Saint Laurent, que estas marcas, pues al observar que la moda punk y sus diferentes formas de manifestarse en estos grupos urbanos estaban teniendo éxito, entonces las toma y las lleva a la pasarela, es decir, responde a la necesidad de mercado que está sucediendo y esto le da continuidad a esas formas de vestir, a esos tribus. Hoy en día tenemos muchas, ya no es exclusiva del heavy metal o del rock pesado o de situaciones como esas. Hoy hay muchas tribus urbanas muy identificadas, cada una con sus rasgos particulares y bueno, que cada una responde a esa necesidad de identificarse con cierto grupo de personas. Otro aspecto que se da en este momento son las llamadas chicas pin-up, que son un poquito al estilo de la década de los 50, bueno, no un poquito, o sea, todo el estilo de la década de los 50, pero que en su momento estas chicas pues utilizaban vestimentas más descubiertas y utilizaban los clásicos peinados del momento, solo que un poco más exagerados. Entonces, esta moda se vuelve a retomar en la década de los 80, solamente que se le quita el clásico moñito que se utilizaba, las mangas, y se empiezan a dejar más descubiertos. Aquí lo vemos con esta chica. Muy del estilo pin-up, pero muy contemporánea para su momento. Ya es válido utilizar los brazos desnudos, ya es válido no descubrirse un poco más los senos, aunque no sea un evento de noche. Y en el caso del maquillaje, pues también se apuesta por los colores muy rojos en los labios y este tipo de peinados, no se diga las zapatillas, para hacer como todo este conjunto. Es decir, estos vestidos con un poco de vuelo, no, en la década de los 80 ya no llevan crinolinas, pero llevan vuelo. Entonces, regularmente los cinturones van acorde con los zapatos y regularmente los cinturones son fuchsia, amarillos, rojos, para que destaquen al color de los zapatos. Pero como se pone de moda las bolitas con diferentes colores o diferentes estampados y destaca siempre el rojo, entonces va a ser un elemento que vamos a tener muy presente junto con el maquillaje y el barniz, que bueno, obviamente también otras marcas lo promueven. También recuerden que en este momento, en la década de los 80, otro fenómeno importante es que la licra, que ya es una marca registrada, o el elastano, aparece ya en forma comercial, y entonces esta necesidad de adaptarlo a las prendas para hacerlo más vendible da oportunidad para que muchas empresas empiecen a trabajar como marcas deportivas, como proveedoras de ropa de deporte, y utilizan a personalidades del momento para hacer ejercicio. Entonces, pues Olivia Newton-John hasta canta una canción que se llama Físico, que justamente habla del físico de la persona, de lo que hay que cuidarse, etcétera, etcétera, de una manera propia a la década o al momento que está, pues del que estamos hablando. Un elemento importante en este momento es que los leggings se ponen de moda. Es el momento en que los leggings surgen ya como una prenda exterior, que antes eran medias o pantimedias, solamente que ahora son de otro material, y eso hace que se puedan utilizar como una prenda ya de exterior. También las llamadas calentadoras, que no porque te calentaran, sino porque iban de acuerdo a la moda que estabas utilizando en el momento. Los cuerpos atléticos en este momento se vuelven muy importantes, porque recuerden que ahora la idea es
pues vender esta nueva idea de cuidar el cuerpo, y para eso requieres utilizar este tipo de prendas, este tipo de atuendos, y eso le conviene a las empresas que lo están manejando. Y bueno, a partir de aquí quiero que vean ustedes, aquí tenemos una chamarra bombachita, unas zapatillas que están totalmente descubiertas, unas sandalias, pero que además, vean, el material es de madera, u otras zapatillas que, bueno, pues son la zapatilla clásica cerrada. Estas prendas eran características de los 80s. Pero al observarlas, vean cómo parecieran prendas de ahora. O sea, nosotros podemos encontrar esas zapatillas, tanto las descubiertas como las no descubiertas, y lo mismo las chamarras. Igual las podemos encontrar de un material que pueda ser piel o puede ser cualquier otro material sintético que se utilice para tal efecto. Porque a partir de ese momento, en realidad, muchas cosas van a ser muy similares a nuestro tiempo, son muy contemporáneas. Lo mismo los pantalones como para hacer ejercicio, los pants que se vuelven una característica especial. Aquí, por ejemplo, tenemos una colección de Versace de 1994, donde estamos viendo que las chicas utilizan atuendos propios a lo mejor de este momento, han cambiado los colores. Ahora vemos que las telas brillosas que antes eran exclusivas para eventos nocturnos se vuelven parte de la cotidianeidad, y lo mismo las fibras que vemos en la parte de arriba, que seguramente es como una temporada primavera-verano por la parte de abajo, pero otoño-invierno en la parte de arriba, lo que significa que pueden utilizarlas indistintamente y que se pueden adaptar. Además, estamos viendo el uso nuevamente de calcetines exteriores al tono con zapatillas, que va a ser un elemento que va a estar presente, no con mucha fuerza, pero que estuvo presente en algún momento. En este caso, por ejemplo, tenemos a estas chicas, las Spice Girls, que, bueno, para mí esta foto es de 1996, y vean cómo pues hay una evolución notable en la moda, porque ahora no hay colores determinados. Igual vemos que una chica tiene unas botas blancas de la década de los 70s, es decir, una plataforma y tacón muy anchos. De repente vemos a otra chica, pues la siguiente, la de azul, que tiene una playera que les decía antes era algo interior y sin embargo se vuelve exterior. Ya estamos casi en el año 2000. Tenemos la chica de hasta atrás con esa enorme cabellera pues china y ese atuendo que pareciera como del movimiento hippie. Y por acá tenemos a la chica de más enfrente, que la vemos con unos zapatos con una plataforma bastante alta, que se va a poner de moda en todo el 2000, pero ya los pantalones son un poquitito más ajustaditos y pues parecieran leggings, ¿no? Entonces vamos a ver que las transformaciones a partir de este momento nosotros las estamos viviendo todavía. Estamos en este momento donde pues la diversidad en la forma de vestir es parte de nuestra vida. Ya no tenemos que responder a una forma, a un estilo, a una marca, a un color, porque además ahora el mercado nos ofrece tantas que cada marca intenta poner de moda cosas que estuvieron en otro tiempo. Sin embargo, lo logra o lo logra poco, no lo logra imponer como en otro momento donde todo el mundo vestía exactamente igual. Lo que sí se ha vuelto una macro tendencia a partir de que surge, pues es el uso de pantalón de mezclilla. Antes de la década de los 80s, el uso de mezclilla era para la gente que trabajaba en el campo. Eran pantalones vaqueros propiamente como tal. De hecho, antes de ser vaqueros, fueron pantalones que se utilizaron en las excavaciones de las minas. Por eso esos remaches que tienen a las orillas, para que a la hora que se metía la herramienta resistieran. Sin embargo, pasan a ser de uso rudo como los pantalones del campo, los cowboys, por ejemplo, y posteriormente en la década de los 80 se van a convertir en los pantalones de moda. Y esto se ha convertido en una macro tendencia, porque desde esa época hasta este momento siguen siendo los pantalones los reyes de la moda. Es decir, los despintan, les hacen algunas aberturas, los raspan, en fin, tienen diferentes técnicas antes de sacarlos a la venta, pero al final todo eso se lo hacen al pantalón de mezclilla original. Entonces este pantalón y su uso y esta transformación sigue siendo
pues algo que tenemos siempre. Entonces, con esta clase lo que quiero que ustedes observen es cómo la moda es una transformación constante y las siluetas que vemos en las personas, es decir, la forma que le da la tela, las prendas al cuerpo de las personas, va cambiando cotidianamente y no, en nuestro momento no quiere decir que ya no va a cambiar, al contrario. Apenas estamos empezando el verdadero cambio que va a surgir porque ahora otros fenómenos nos acechan. El cambio climático, pues sobre todo la sustentabilidad de la moda, que es un tema que ya se debate, las diferentes fibras que hoy en día se están desarrollando a través de las nanotecnologías y que seguramente van a impactar de modo considerable el cuidado del cuerpo para protegernos de este efecto pues nocivo que va a causar el planeta por el uso desmedido de energía y en fin, todo eso que nos está aconteciendo el día de hoy, pero las transformaciones van a ser evidentes, entonces no crean ustedes cuando alguien dice de la moda ya todo está hecho, pues a lo mejor tal vez en el momento que estamos viendo. La realidad es que estas transformaciones serán mucho más grandes en un tiempo futuro. Y esas películas que vemos de que la gente utiliza, no sé, muy futurista, telas metálicas, cascos, etcétera, para poder sobrevivir, seguramente en algún momento nosotros lo veremos, porque los acontecimientos que vienen en realidad son muy importantes para la humanidad en términos de salud y para poder subsistir en un lugar a donde la temperatura se eleva, a donde nos tenemos que proteger del sol para evitar que nos dé cáncer o para cualquier otra enfermedad, lo mismo que estamos viviendo el día de hoy, estas pandemias que seguramente con el hecho de que se están deshielando los polos, habrá por ahí atrapados muchas enfermedades que no estamos nosotros adaptados a ellas. Entonces, pues esto apenas en realidad empieza y las transformaciones que se harán en la ropa para responder a esas necesidades, pues seguro seguirán. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro esta clase y nos vemos en la siguiente.